Me llamo Mateo Delgado y tengo 40 años. El pasado 24 de diciembre, en plena cena de Nochebuena, mi hermana me cruzó la cara de un bofetón frente a 25 familiares, pegó con tal fuerza que me dejó la marca de su mano grabada a fuego en la mejilla. Mi madre, en lugar de horrorizarse, me clavó la mirada con una frialdad que me heló la sangre y sentenció: o le pides perdón ahora mismo, o te largas de esta casa. Mi padre no me dio palabra. Con una parsimonia cruel, se limitó a caminar hacia la puerta principal, la abrió de par en par y se quedó allí sujetando el pomo, mirándome como si yo fuera un extraño que hubiera abusado de su hospitalidad. Salí al frío cortante de la sierra madrileña en diciembre sin decir nada. Sin despedidas impostadas, sin el drama que ellos esperaban, sin una sola lágrima. A las 8 de la mañana del día siguiente, mientras el resto de Madrid despertaba con la resaca de la Navidad, mi familia despertó en un mundo que ya no reconocían. Y, para ser sincero, yo tampoco. Permíteme que os ponga en antecedentes. Todo empezó el día anterior, el 23 de diciembre, cuando aparqué en la entrada de la casa de mis padres, en una urbanización a las afueras de Madrid, por última vez. El trayecto desde mi despacho en el centro hasta allí me llevó casi 3 horas. La A6 era una ratonera de coches intentando escapar de la capital por las fiestas. Llegué sobre las 2 de la tarde, con el maletero cargado de bandejas de catering de alta gama que había encargado en un restaurante de prestigio. Paletillas de cordero lechal, marisco fresco, ibéricos de bellota y los mejores turrones artesanales. Llevo 6 años pagando íntegramente los banquetes de Navidad de toda la familia, y jamás nadie me ha sugerido que deje de hacerlo. El coche de Vanessa ya estaba allí, ocupando el mejor sitio. Al entrar por la cocina, la vi montando una tabla de quesos con una actitud de estrella de televisión, rodeada de cámaras imaginarias. Mi madre estaba justo detrás, obsesionada con el orden de los servilleteros de hilo. «Ah, ya estás aquí», soltó mi madre sin dignarse a levantar la vista. «Deja las bandejas en la encimera de la isla». Ni un abrazo de bienvenida, ni un «¿qué tal el tráfico?». Solo órdenes logísticas. Vanessa me agitó un colín de pan a modo de saludo distante. «Llegas tarde». «No llego tarde. Dije que estaría aquí a las 2 y son las 2:07, respondí mientras descargaba el peso del banquete. Fue entonces cuando oí a mi madre presumir con la tía Elena en el salón. «Vanessa lleva aquí desde primera hora. Lo organiza todo ella, ya conoces lo detallista que es para estas celebraciones». Miré a mi alrededor con una mezcla de ironía y amargura. La encimera de cuarzo sobre la que Vanessa apoyaba sus quesos la pagué yo la primavera pasada. La iluminación LED empotrada que resaltaba su esfuerzo fue fruto de una transferencia que yo mismo hice al electricista. Incluso la cristalera de la puerta trasera salió de mi bolsillo. Pero en esa casa, la narrativa oficial siempre era: al fin nos decidimos a reformar la cocina. Nadie pronunciaba jamás las palabras: Mateo pagó esto. Al dejar la última bandeja de marisco, vi un sobre la encimera, junto a la tostadora. Era del Banco Sabadell, la entidad que gestiona la segunda hipoteca de mis padres. El sobre estaba cerrado, pero la solapa se veía forzada, como si alguien lo hubiera inspeccionado con prisas y mal pulso. Lo cogí, sintiendo una punzada de curiosidad. «No toques eso», siseó Vanessa a mis espaldas. «Es correspondencia privada de papá y mamá». Lo solté, pero la inquietud se quedó grabada en mi mente. Debo hablaros de mi abuela Carmen. Ella fue mi verdadera brújula, quien me crió mientras mis padres estaban ausentes. Cuando yo tenía 6 años, mi padre se hundió en turnos dobles en la fábrica y mi madre empezó a limpiar chalés los fines de semana. Vanessa era solo un bebé de 2 años, así que mis días transcurrían íntegramente en casa de la abuela, desde antes del colegio hasta que la luna asomaba por el horizonte. Ella me enseñó el valor de un presupuesto, la firmeza de un apretón de manos y, sobre todo,
la sutil diferencia entre ser un hombre generoso y ser un hombre al que utilizan. A mis 22 años, pasé mis últimas horas con ella en una habitación de hospital. Aún hoy, en los momentos de silencio absoluto, creo escuchar el ritmo pausado de las máquinas que monitorizaban su vida. Me miró con una lucidez que me desgarró el alma y me susurró: mantén a la familia unida, Mateo. Ellos no saben cómo hacerlo. Se lo prometí solemnemente. Le cerré la puerta en las narices sin decir una palabra más. No había nada que discutir con quien justifica un robo bajo el pretexto de la conveniencia. Una semana después, la realidad se impuso con toda su crudeza. El banco puso la casa en proceso de ejecución. Sin mis 1.200 euros mensuales y con el lastre de la nueva deuda de 85.000 euros que Vanessa había dilapidado, mis padres no aguantaron ni un mes antes de asomarse al abismo del desahucio. El burofax de Marcos surtió el efecto de una carga de demolición. El banco inició una investigación interna por falsedad documental y fraude. Para evitar que Vanessa acabara en el banquillo de los acusados por la vía penal y con una posible pena de cárcel, mis padres no tuvieron más remedio que aceptar la venta inmediata del inmueble para liquidar todas las deudas pendientes con la entidad. Recuperé mi parte proporcional mediante un acuerdo transaccional para cerrar el caso sin llegar a juicio, un pacto que incluía la retirada de la querella a cambio de la restitución de mis derechos. Pero no me quedé anclado en esa historia. Simplemente tomé lo que me pertenecía por derecho legal y cedí la gestión de los activos restantes a una agencia profesional. El día de Nochebuena, exactamente un año después de aquel bofetón, estaba sentado en una pequeña cafetería castiza cerca de la Plaza Mayor. Sobre la mesa, junto a un café humeante, había una pequeña cajita de madera. Contenía el reloj de oro del abuelo. Marcos, con su tenacidad habitual, consiguió recuperarlo como parte del inventario del patrimonio familiar durante la liquidación. Deslicé el dedo sobre el cristal frío, justo por encima de esa pequeña muesca que el abuelo le hizo en el verano del 87. Ahora lo tengo claro. La lealtad hacia uno mismo es la forma más elevada y necesaria de lealtad. Puedes querer a los tuyos con toda tu alma, pero no puedes permitir que utilicen ese afecto para destruirte por dentro. Se puede llegar a perdonar, con el tiempo, pero no existe la obligación moral de regresar a la escena del crimen. No sé si volveré a hablar con mis padres algún día. Quizá las próximas Navidades, o tal vez dentro de 5 años. No he echado la llave definitiva a la puerta de mi corazón, pero ya no me quedo esperando en el umbral a quienes están dispuestos a golpearme en la cara en cuanto me doy la vuelta para ayudarlos. A veces, el acto más valiente y revolucionario que puedes llevar a cabo no es gritar tus verdades ni demostrar que tienes la razón ante un tribunal. Es, simplemente, cruzar la puerta con la cabeza alta, cerrarla tras de ti sin hacer ruido y construir algo que sea solo tuyo, lejos de las sombras del pasado. La abuela Carmen, allí donde esté, me entendería perfectamente. Miro el reloj del abuelo en mi muñeca. El segundero avanza con una precisión milimétrica, sin detenerse por nada ni por nadie. Es mi ritmo. Es mi tiempo. Es, por fin, mi propia vida. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. Y durante 16 años, esa promesa fue mi ley. Avalé la segunda hipoteca de la casa de mis padres, 127.000 euros, cuando el dinero no alcanzaba. Pagué los 40.000 euros del traspaso del salón de estética de Vanessa. He enviado, puntualmente y sin falta, 1.200 euros mensuales durante 8 años para cubrir el seguro privado de mi padre y los tratamientos de mi madre. Si hacéis el cálculo, la cifra supera con creces los 300.000 euros. Nunca exigí un agradecimiento ni guardé facturas para echárselas en cara. Lo hice porque la abuela me pidió ser el pilar, y yo creía que mi dinero era el cemento que evitaba que la estructura familiar se desmoronara.
Sin embargo, hay un dato técnico que mi familia parece haber borrado de su memoria selectiva. Yo soy el coavalista de esa hipoteca. Mi nombre figura en las escrituras originales, registrado legalmente en el registro de la propiedad en blanco y negro. Siempre pensé que era un simple trámite burocrático, pero ese detalle estaba a punto de convertirse en el eje central de mi supervivencia. El miércoles por la noche, la víspera de Nochebuena, la casa se llenó con esa rapidez caótica tan propia de las familias españolas. Apareció la familia de la tía Elena, el tío Ramón con su mujer, incluso los vecinos de enfrente que siempre encontraban una excusa para dejarse caer. Todo el mundo cruzaba el umbral cargado con fuentes de cristal tapadas con papel de aluminio y botellas de vino de la Ribera del Duero. Para las 7 de la tarde, éramos más de 20 personas apiñadas en el salón, y el aire pesaba, saturado por el aroma a canela, leña encendida y el asado que empezaba a sudar en el horno. Mi padre estaba repantingado en su sillón de orejas, con el mando a distancia aferrado como un cetro, absorto en el previo del partido de liga. Me saludó con un leve y seco movimiento de cabeza cuando pasé por su lado. Eso fue todo. Un gesto mecánico, casi de cortesía hacia un extraño. Y yo acababa de conducir 3 horas de puro nervio. Mi madre, mientras tanto, exhibía a Vanessa de un lado a otro como si fuera un trofeo de caza. Ya conocéis a mi Vanessa, decía con orgullo radiante. Ahora gestiona su propio centro de estética, le va de maravilla, es una mujer de negocios hecha a sí misma. Vanessa sonreía con una modestia ensayada, se atusaba el pelo y deslumbraba a todos hablando de la nueva línea de tratamientos de barros y geles de su salón. Lo hacía sonar como si estuviera a punto de franquiciar en toda Europa, pero yo sabía de buena tinta, por los extractos bancarios que revisé al avalar su último crédito, que el negocio llevaba 3 meses desangrándose en números rojos. La hija de la tía Elena, intentando ser amable, me preguntó a qué me dedicaba yo. Antes de que mis labios pudieran articular palabra, mi madre se interpuso. Oh, Mateo trabaja en la capital. Algún puesto de oficina, ya sabes, papeles y reuniones, soltó, restándole cualquier ápice de importancia. ¿Puesto de oficina? Soy el director de desarrollo de negocio de una de las mayores constructoras comerciales del país. Gestiono proyectos de infraestructuras que valen más que toda esta urbanización junta. Pero claro, para ella, solo soy el hijo que hace cosas con papeles. La tía Carmen, la hermana mayor de mi padre, 68 años, el pelo de un blanco níveo y una mirada que parece haberlo visto todo, estaba sentada en su rincón habitual. Captó mi mirada de frustración y negó con la cabeza, apenas 1 milímetro, pero fue suficiente. Ella me veía de verdad, sin el filtro del favoritismo. Más tarde, en el pasillo estrecho que lleva al baño, Vanessa me interceptó. Me agarró del brazo con una fuerza sorprendente y me susurró con un tono cargado de veneno imperativo. Ni se te ocurra mencionar lo del préstamo delante de nadie. Le he dicho a mamá que ya está todo liquidado y pagado. La miré fijamente, sosteniéndole el pulso. No está pagado, Vanessa. Lo sabes tú y lo sé yo. Tú limítate a sonreír, a pagar lo que toca y a no molestarme. Es lo único que tienes que hacer para que esta cena no sea un desastre, escupió antes de alejarse con aire triunfal. Me quedé solo en la penumbra del pasillo. Mentalmente, empecé a repasar los números, porque los números son los únicos que no mienten en esta familia. Segunda hipoteca. 127.000 euros. Reforma integral de la cocina. 34.000. El tejado nuevo tras el temporal de nieve de Filomena hace 2 inviernos. 18.000. El traspaso del local de Vanessa. 40.000. Los gastos médicos privados de mis padres. 115.000 euros en 8 años. Un total que superaba con creces los 330.000 euros de mi propio patrimonio. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en el sofá cama del despacho,
Escuchaba cómo la estructura de la casa crujía en el silencio de la madrugada. Todos dormían plácidamente mientras yo hacía lo de siempre. Cuadrar el balance mental, preguntándome por qué sigo firmando cheques para personas que me tratan como a un mueble viejo que estorba en el salón. No lo hacía por gratitud, lo hacía por la promesa que le hice a la abuela Carmen. Pero lo que no me dejaba pegar ojo era el descubrimiento de que Vanessa les había vendido la moto de que toda la ayuda financiera provenía de unos ahorros familiares ficticios, un fondo común que jamás existió. Se había apropiado de mi esfuerzo para erigirse como la salvadora del clan. Y mis padres, cómodos en su ceguera voluntaria, nunca se lo cuestionaron. Porque admitir la verdad significaría reconocer que su hija predilecta es un fracaso financiero y que el hijo que se marchó es el único que mantiene el barco a flote. Es mucho más sencillo creerse la mentira que enfrentar la gratitud. Me giré hacia la pared. Los rodapiés de madera de roble también eran nuevos. También los había pagado yo. En algún rincón de esta casa había un sobre del Banco Sabadell con información que yo aún no poseía, y el hecho de que Vanessa no quisiera que lo viera me lo decía absolutamente todo. La mañana de Nochebuena me levanté a las 6, antes que el sol. Es un viejo hábito. La abuela siempre decía que quien prepara el café es el dueño del día. La cocina estaba gélida. Llené la cafetera italiana y, mientras el aroma del café empezaba a inundar la estancia, volví a ver el sobre. Esta vez estaba abierto y arrugado en el cubo de reciclaje, medio sepultado bajo una caja de galletas. No debería haber hurgado en la basura, pero el instinto fue superior a mi educación. A través del papel rasgado vi el encabezado del documento en negrita, con el logo del banco. Notificación de transferencia de titularidad y cargas. El pulso se me aceleró violentamente. Saqué el móvil y, por puro instinto de supervivencia profesional, como quien fotografía un siniestro antes de que lleguen los peritos, capturé la imagen del encabezado. Luego, devolví el sobre a su escondite bajo la caja de galletas. ¿Una transferencia de titularidad en una propiedad de la que yo soy el avalista principal? Me temblaban las manos, y no era por el frío de la sierra. Oí pasos pesados en la escalera de madera. Me guardé el móvil en el bolsillo trasero del pantalón y agarré un pelador de verduras con una naturalidad fingida. Cuando mi madre entró en la cocina con la bata puesta y el pelo revuelto, yo estaba frente al fregadero con una bolsa de 5 kilos de patatas gallegas. «Te has levantado temprano», dijo ella de forma escueta. «Bien, empieza a pelar las patatas para la ensaladilla y el asado». Ya estaba. Ni un buenos días, ni un gracias por el café. Se sirvió una taza de la cafetera que yo había preparado y se sentó a la mesa a completar el crucigrama del periódico del día anterior con una indiferencia absoluta. Mientras pelaba patata tras patata, mi mente era un hervidero de sospechas legales. Una transferencia de titularidad podía ser un trámite administrativo, pero en manos de Vanessa, olía a traición. Si me habían eliminado de las escrituras mediante alguna artimaña, y no sabía cómo, pero el miedo estaba ahí, significaba que había invertido 127.000 euros en una propiedad sobre la que ya no tenía potestad legal. Eso no era un roce familiar, eso era un expolio. Y lo que era peor. Si Vanessa había puesto su nombre en las escrituras y usado el capital que yo había consolidado para abrir una nueva línea de crédito, yo seguía siendo el responsable legal de una deuda que no había autorizado. Mi solvencia y mi carrera estaban en la cuerda floja. Quedarme callado ya no era una opción de paz, era un suicidio financiero. Pero era Nochebuena. Empezaba a oírse el bullicio del resto de la familia despertando. Tenía dos opciones. Soltar el pelador y exigir respuestas o tragar saliva y esperar al momento adecuado. Elegí la contención, porque la voz de la abuela Carmen pesaba más que mi rabia. Había pasado 16 años honrando su memoria, un día más de farsa no me mataría. «Mateo, saca la vajilla de la cartuja del aparador», gritó mi madre desde el comedor.
Y asegúrate de que el sitio de Vanessa esté al lado del de tu padre. Como siempre. El centro para ella, la periferia para mí. Coloqué los 25 servicios con precisión quirúrgica. Puse mi plato en el extremo más alejado, cerca de la puerta de la cocina, el asiento de servicio, el más próximo a la salida. Vanessa apareció impecable, con sus tacones resonando sobre el parqué que yo mismo había mandado acuchillar y barnizar el verano pasado. Ni siquiera me saludó. ¿Qué te pasa? Soltó con una risita condescendiente. Tienes cara de ir a un entierro. La mesa de Nochebuena era un despliegue de opulencia que yo había financiado. Éramos 25 almas. Mi padre presidía el banquete, flanqueado por mi madre y por Vanessa con su marido, Diego. Yo estaba encajonado entre la tía Carmen y el marido de una prima lejana de cuyo nombre nunca consigo acordarme. Mi madre golpeó ligeramente su copa de cristal. Vanessa, ¿quieres decir unas palabras antes de empezar? Vanessa se puso en pie, entrelazó las manos y cerró los ojos con una devoción fingida que me revolvió el estómago. Gracias a la vida por esta familia unida. Gracias por mamá y papá y por todo el sacrificio que hacen para que estemos aquí. Gracias por Diego, por ser mi roca. Y gracias por todos los que estamos sentados a esta mesa. Todos. Una palabra inclusiva que, en esa casa, servía para borrar mi nombre y mis méritos del mapa. Amén, corearon los demás. Bajé la vista al plato de porcelana. La tía Carmen buscó mi mano bajo el mantel y me la apretó con firmeza, dándome fuerzas. La comida empezó a circular. Las bandejas de marisco, el cordero, el jamón. El estrépito de las voces se mezclaba con las risas de los niños. Yo comía mecánicamente, sonriendo cuando era estrictamente necesario, pero sin quitarle el ojo a mi hermana. Ella era el sol de aquel sistema solar doméstico. Se reía con excesiva estridencia, buscaba el contacto constante con mi madre y narraba anécdotas triunfalistas de su salón de belleza, mientras me lanzaba miradas rápidas, afiladas como cuchillos, comprobando si el perro faldero seguía callado en su rincón. Tras el banquete, mientras los niños bajaban a jugar y los hombres se agrupaban frente a la televisión para comentar los resúmenes deportivos, yo me dediqué a retirar los platos. En ese momento, la voz de Vanessa se elevó por encima del murmullo general. Estaba sentada en el brazo del sofá, moviendo su mano derecha con una ostentación calculada. Mamá me lo dio la semana pasada, exclamaba para que todos la oyeran. ¿A qué es una joya increíble? Me quedé petrificado en el umbral del salón. Yo conocía ese objeto perfectamente. No era una sortija cualquiera, sino el reloj de oro macizo del abuelo. Tenía aquella pequeña muesca en el cristal, fruto de un golpe contra el vallado de la finca en el verano del 87. Mi abuela me había repetido hasta la saciedad que ese reloj sería para mí, su nieto mayor. Lo dijo delante de mi madre y de mis tíos el verano antes de fallecer. ¿De dónde ha sacado eso? Mi voz sonó con una frialdad cortante que hizo que varias cabezas se giraran. Vanessa sonrió con una suficiencia insoportable. Me lo dio mamá. Dijo que al abuelo le habría encantado que lo llevara yo, ya que soy la que siempre está pendiente de ellos. Miré a mi madre buscando una explicación. Ella sintió con una naturalidad que me dolió más que el propio robo. Vanessa está aquí todos los días, Mateo. Se lo merece por su entrega a la familia. La habitación se sumió en uno de esos silencios espesos e incómodos donde todo el mundo percibe la injusticia pero nadie se atreve a señalarla. El tío Ramón tosió, incómodo. Diego, el marido de Vanessa, evitaba mi mirada desde un rincón, con la mandíbula apretada. Parecía un hombre que cargaba con un secreto que amenazaba con explotar. De acuerdo, dije simplemente. Solo esas dos palabras, cargadas de una intención que nadie supo leer. Me di la vuelta y regresé a la cocina con la pila de platos. Los dejé en el fregadero y abrí el grifo.
Vi cómo el agua caliente cubría la vajilla buena, la de las grandes ocasiones. Ese de acuerdo era el acta de defunción de mi paciencia. La alternativa era soltar una verdad que habría volado los cimientos de aquella casa en 1000 pedazos, y aún necesitaba un par de horas más para ejecutar mi propio plan. 20 minutos después, Vanessa entró en el salón con aire de quien acaba de bajar de un escenario. Yo ya había terminado de fregar y secar la vajilla de la cartuja, una tarea que, como siempre, nadie se ofreció a compartir. Me refugié cerca de la chimenea, cuya leña chisporroteaba con un ritmo hipnótico, intentando mantener una conversación trivial con la tía Carmen sobre su jardín de rosas en la sierra, buscando desesperadamente recuperar la compostura. Vanessa se apoltronó en el sofá de orejas, el sitio de honor, y empezó a desgranar historias de nuestra infancia, de esas anécdotas que solo resultan graciosas si no eres tú quien las ha sufrido en carne viva. ¿Os acordáis de cuando Mateo se puso a llorar como un niño pequeño en la feria de ciencias del colegio porque nadie había ido a verlo? Decía proyectando la voz para que llegara hasta el último rincón del salón. Montó él solo un volcán de bicarbonato enorme, todo un espectáculo, y luego montó un drama de época porque mamá tuvo que doblar turno en el trabajo. Siempre ha tenido esa necesidad patológica de llamar la atención, de ser el centro del universo. Sentí como una oleada de calor me subía por el cuello, una mezcla de vergüenza ajena y rabia contenida. No fue así como pasó, Vanessa, y lo sabes perfectamente, dije, tratando de que mi voz no temblara. Vanessa ladeó la cabeza con una sonrisa de suficiencia casi angelical. ¿Lo veis? Sigue siendo exactamente igual de sensible. No se le puede decir nada. Mateo, no empieces con tus cosas, cortó mi madre desde su butaca con un tono tajante que no admitía réplica. Hoy es Nochebuena. No estropees el ambiente. Basta ya, pesados. Gruñó mi padre desde su sillón, sin apartar ni un segundo la vista de la pantalla del televisor, donde ponían los mejores goles del año. Pero su basta no era salomónico. Iba dirigido exclusivamente a mí. En esta casa, el peso de la discordia siempre recae sobre mis hombros porque soy el único que se atreve a responder. A Vanessa nunca le piden que pare, porque nadie tiene el valor de decirle que deje de provocar incendios. Ella no se detuvo. Siguió con otra historia, otra revisión malintencionada de la realidad donde ella era la hermana abnegada y yo el hermano inestable y distante. Algunos primos rieron con una nota de nerviosismo, la mayoría prefirió clavar la mirada en el fondo de su copa de cava. Entonces, ella se inclinó hacia adelante y, con esa voz melosa que reserva para las manipulaciones más finas, soltó. Solo quiero que seamos una familia unida, Mateo. ¿Tan difícil te resulta poner de tu parte? Había 25 personas en esa habitación y me invadió una sensación de irrealidad absoluta. Nadie parecía percatarse de la ironía sangrienta que suponía oír la palabra familia en boca de una mujer que lucía el reloj robado de mi abuelo mientras estaba sentada en una casa que yo sostenía financieramente. La tía Carmen me buscó con la mirada y, casi imperceptiblemente, articuló sin voz. Aquí no, hijo. Ahora no. Apreté los dientes hasta que me dolió la mandíbula y asentí. Pero el ambiente ya se había emponzoñado. Vanessa lo sabía, se le notaba en esa verborrea incesante, esa necesidad de tapar con ruido un miedo que empezaba a asomar por sus ojos. Necesitaba agua. Solo eso. Un vaso de agua y 2 minutos de oxígeno lejos de aquellas miradas inquisidoras. El salón estaba abarrotado. Niños jugando con los regalos adelantados de Papá Noel por el suelo y un montón de abrigos de marca apilados sobre el piano. El único camino hacia la cocina me obligaba a pasar entre la mesa de centro y el respaldo del sofá donde Vanessa continuaba su monólogo. Me puse de lado para no molestar. Mi hombro rozó el suyo, un contacto fortuito y banal que ocurre en cualquier cena multitudinaria. Pero Vanessa se quedó rígida, cortando una frase a la mitad.
El silencio se hizo denso. De repente. Siempre se nota cuando la persona que más grita se calla en seco. Giró la cabeza con una lentitud de película de terror y me clavó sus ojos inyectados en una furia irracional. Vi lo que venía. Vi cómo tensaba cada músculo de su mandíbula. Vi cómo su mano derecha, la que llevaba el reloj del abuelo, se despegaba del reposabrazos. Lo vi todo en cámara lenta, pero mi cuerpo se quedó anclado al parqué. Mi cerebro se negaba a procesar que aquello fuera a suceder de verdad. No en público, no delante de toda la estirpe, no por un roce accidental. Pero me equivoqué de medio a medio. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Las conversaciones murieron de golpe. Vanessa tenía la mano en alto y la cara desencajada por una rabia que no pertenecía a ese momento, sino a algo mucho más profundo. Y yo me quedé allí plantado, con el vaso de agua olvidado en la mano, viendo cómo mi hermana pequeña armaba el brazo frente a toda la familia como si fuera a ejecutar una sentencia. Me gustaría decir que tuve reflejos, pero la realidad es que me quedé de piedra. Fue esa sensación de asomarte a un abismo por el que llevas cayendo toda la vida y, de pronto, sentir que el poco suelo que te quedaba desaparece bajo tus pies. Sin embargo, antes de ese bofetón que lo cambiaría todo, necesito rebobinar 30 minutos y contaros lo que ocurrió en el aseo de cortesía. Después de la primera andanada de humillaciones de Vanessa, me retiré allí, eché el cerrojo y me senté en el borde de la bañera con el móvil en la mano. No buscaba esconderme, sino recuperar el aliento y revisar el correo profesional, porque el trabajo es el único ancla que me recuerda quién soy fuera de estas cuatro paredes. Tenía 3 mensajes nuevos. El último era de Marcos, un abogado especialista en derecho inmobiliario con el que llevo años colaborando en proyectos de la constructora. Es un hombre seco, de los que miden cada palabra y jamás usarían un emoticono. Le había escrito de madrugada, adjuntando la foto de aquel encabezado del Banco Sabadell que rescaté de la basura. Su respuesta, enviada a las 15:47, decía escuetamente: he recibido tu consulta sobre la finca. Hay irregularidades graves. Llámame el lunes sin falta. Marcos no habla de irregularidades graves a menos que el suelo esté a punto de abrirse. Es un profesional extremadamente prudente. 4 minutos después, envió un segundo correo. Bajo ningún concepto firmes nada. No aceptes acuerdos verbales. Llámame el lunes. Ni un felices fiestas, ni un saludo cordial. Solo advertencias legales que sonaban a sirena de alarma. Me eché agua helada en la cara para bajar las pulsaciones, abrí la puerta y me encaminé de vuelta al salón. No conocía los detalles de lo que Marcos había hallado, pero intuía perfectamente la gravedad del asunto. Al salir al pasillo, casi colisionó con Diego, el marido de Vanessa. Estaba solo, apoyado contra el papel pintado de la pared, con los brazos cruzados y el nudo de la corbata deshecho. Tenía el semblante de quien ha mantenido una batalla interna y ha salido derrotado. Mateo, me susurró con una voz quebrada. Solo quiero que sepas que yo intenté convencerla de que no lo hiciera. No estoy de acuerdo con esto. Me detuve en seco, sintiendo un escalofrío. ¿Qué no hiciera qué, Diego? Habla claro. Abrió la boca, pero las palabras se le quedaron atascadas. Sus ojos se desviaron con pánico hacia el salón, donde la risa estridente de Vanessa cortaba el aire como una cuchilla. Diego. El grito de mi hermana sonó afilado, imperativo. Ven aquí ahora mismo. Él se estremeció físicamente. Me miró a los ojos una última vez y soltó una frase que me dejó helado. Mira tu correo en cuanto llegues a Madrid. Pero no el electrónico, Mateo. El buzón físico de tu casa. El de las cartas de verdad. Diego, ¿qué te estoy llamando? Insistió ella, apareciendo por el umbral. Lo siento, murmuró él antes de escabullirse tras la esquina del pasillo. Me quedé allí, estupefacto. Mira tu buzón.
Diego sabía algo que le aterraba lo suficiente como para darme una pista, pero no lo suficiente como para enfrentarse a su mujer. Aquello me confirmaba dos cosas. La traición era de una magnitud legal inmensa y Vanessa era la arquitecta absoluta del plan. Saqué el móvil y releí el mensaje de Marcos. No firmes nada. Dos hombres, uno por ética profesional y otro por remordimiento, me estaban avisando, pero ninguno se atrevía a darme la pieza que faltaba del puzzle. Por un instante, la tentación de coger las llaves del coche y desaparecer en la noche madrileña fue casi irresistible. Pero la voz de mi abuela resonó en mi cabeza. Aguanta una hora más, Mateo. Solo una. En ese momento, mi madre decidió que era la hora de la foto familiar oficial. Como cada Navidad, lo organizó todo con la precisión de una parada militar. Todos frente a la chimenea, rápido. Papá en el sillón central. Vanessa aquí, a mi derecha. Diego, ponte detrás de ella. Carmen, tú al extremo. Mateo, tú. Tú ponte ahí detrás, en el hueco que queda, ordenó sin mirarme. Me coloqué en la segunda fila, viendo apenas la coronilla de mi madre y el cabello perfectamente peinado de mi hermana. La tía Carmen intentó agarrarme de la manga para hacerme un hueco a su lado en primera línea. Ven aquí, hijo, que en esa esquina no se te va a ver nada, dijo con cariño. Carmen, por favor, que estás tapando el vestido de Vanessa, soltó mi madre sin volverse siquiera. La tía me soltó con una mirada cargada de disculpa y tristeza. El obturador de la cámara sonó. Yo aparecí en el borde mismo del encuadre, medio cortado por el margen de la foto. Un pie dentro y otro fuera de la imagen. La metáfora perfecta de mi existencia en esa familia. En ese momento recordé la última foto que me hice con la abuela, hace 16 años. Ella ocupaba el centro y yo estaba protegido bajo su brazo. Olía a lavanda y a hogar. En aquella foto yo sonreía de verdad, con la certeza de que pertenecía a ese cuadro. Ya no. Nadie en la habitación preguntó. ¿Dónde está Mateo? Porque Mateo se ha vuelto casi invisible y nadie repara en lo que se ha acostumbrado a dar por sentado. Esa fue, sin que ellos lo supieran, la última fotografía familiar en la que mi rostro aparecería. Volvamos al salón, al preciso instante del roce. La mano de Vanessa impactó en mi rostro antes de que yo pudiera, siquiera, recuperar el aliento. El sonido fue mucho más seco y violento de lo que cualquiera hubiera esperado. Un chasquido eléctrico que cortó el aire. Me cruzó la mejilla izquierda con la palma abierta, descargando toda la rabia acumulada y la fuerza de su cuerpo. La cabeza se me desplazó violentamente hacia un lado y un pitido agudo, persistente, empezó a taladrarme los oídos. Al instante, saboreé el rastro metálico de la sangre en la comisura del labio. ¿Es que eres ciego o simplemente idiota? Su voz estalló en la estancia como una alarma ensordecedora, rompiendo la paz fingida de la velada. La habitación se congeló en un cuadro dantesco. Al tío Ramón se le quedó la copa de vino a mitad de camino de la boca, con el gesto petrificado. Recobré la posición de la cabeza lentamente mientras sentía como el calor abrasador se extendía por mi pómulo. Mi ojo izquierdo lagrimeó por puro acto reflejo ante el traumatismo, parpadeé para limpiar la visión y sostuve la mirada de Vanessa. Ella jadeaba, con la mano aún alzada, no con intención de repetir el golpe, sino porque el impacto la había dejado descolocada, sin saber qué hacer con su propio cuerpo. No había ni un ápice de arrepentimiento en sus pupilas, solo una descarga pura de adrenalina y desprecio. 25 personas fueron testigos directos de la agresión y ni una sola de ellas articuló palabra. Me quedé allí plantado, como una estatua de sal. No levanté la mano. No retrocedí. No pronuncié una sola sílaba. Sabía que la primera voz que rompiera aquel silencio sepulcral me daría la clave definitiva sobre quién era, realmente, mi familia. Mi madre fue la primera en reaccionar.
Cruzó el salón con 3 zancadas enérgicas. Por un estúpido y agónico segundo de esperanza, llegué a pensar que venía hacia mí, que al ver cómo habían golpeado a su hijo mayor, el instinto de protección ganaría la partida. Pero se plantó frente a mí, me escaneó de arriba a abajo con un desdén infinito y, con los labios apretados en una línea de hierro, sentenció: o le pides perdón ahora mismo, o te largas de esta casa en este mismo instante. Aquellas palabras dolieron infinitamente más que el bofetón físico. Se me clavaron en el esternón, demoliendo el último rastro de fe que guardaba en que mi madre, alguna vez, me elegiría a mí por encima del caos. Ella me ha pegado, mamá, logré articular con una voz que apenas reconocía como mía. Tú la has provocado, Mateo. Siempre lo haces, siempre tienes que ser la nota discordante, replicó ella sin pestañear. Busqué el apoyo de mi padre. Él ya se había puesto en pie, pero su rostro era una máscara de piedra. No dijo nada. Ni una sola palabra de defensa o de cordura. Caminó con paso pesado hacia la puerta principal y la abrió de par en par. El viento gélido de la sierra madrileña entró en el salón como una ráfaga de realidad. Se quedó allí, con los nudillos blancos apretando el pomo, sujetando la puerta como quien espera a que el servicio recoja la basura. Gerardo, por el amor de Dios, di algo. Exclamó la tía Carmen desde su rincón, con la voz quebrada. Mi padre ni siquiera se dignó a mirarla. No me miró a mí. Mantuvo la vista clavada en las baldosas del recibidor. Vanessa se había dejado caer en el sofá, con los ojos empañados y el labio inferior temblando con esa precisión escénica que domina cuando necesita encarnar a la víctima. Me ha empujado a propósito. Susurró, con el volumen justo para que el veneno llegara a cada rincón de la sala. Mi madre volvió a encararse conmigo, invadiendo mi espacio vital. Esta es mi casa. Pide perdón a tu hermana o vete. Miré hacia el umbral abierto. Veía el jardín, mi coche y la carretera que me devolvería a la soledad de Madrid. Miré a las 25 personas presentes. Rostros de horror, otros de pura incomodidad, pero nadie dio un paso al frente para romper el asedio. La puerta estaba abierta de par en par. La elección estaba hecha desde hacía años, y no la había tomado yo. Me puse el abrigo y recogí las llaves del coche. No salí corriendo, no tropecé, no perdí la compostura. Caminé con la determinación de quien abandona una reunión de negocios que se ha vuelto estéril. La tía Carmen hizo el amago de levantarse para seguirme, pero mi padre la cortó con una sola mirada gélida. Ella volvió a hundirse en su silla, roja de impotencia y con las manos temblorosas. Pasé junto a mi padre. Pude oler el mismo aftershave que ha usado desde que yo tenía 5 años. No levantó la vista. Salí al porche y el frío de diciembre me golpeó la cara, refrescando la mejilla donde todavía ardía la huella de Vanessa. Escocía, sí, pero de una forma extrañamente limpia. A mis espaldas, la puerta de madera maciza se cerró con un golpe seco. Oí el sonido metálico del cerrojo. Clic. El aislamiento era total. Subí al coche. Me quedé en el asiento del conductor, con el motor apagado, aferrando el volante a las 10:10, observando la casa. Las ventanas irradiaban esa luz cálida y hogareña que suele asociarse con la felicidad. Veía sombras confusas moviéndose tras las cortinas. A los pocos minutos, arranqué y salí de la urbanización. La casa fue encogiendo en el espejo retrovisor hasta ser devorada por la oscuridad de los pinos. Fueron 3 horas de trayecto en un silencio absoluto. No puse la radio, no busqué consuelo en el teléfono, no derramé una sola lágrima. Me limité a conducir. Al llegar a mi apartamento en Madrid, cerca de las 11:15 de la noche, recordé la advertencia de Diego. Mira tu buzón. Bajé al portal, abrí el cajetín metálico y extraje varios sobres. Uno de ellos destacaba: remitente de la oficina del registro de la propiedad, con sello oficial de hacía apenas 5 días.
Lo abrí bajo la luz mortecina de la farola del aparcamiento. Era una copia certificada de una transferencia de titularidad y cargas de la vivienda de mis padres. El documento reflejaba que el trámite se había ejecutado hacía 3 semanas. Mi nombre, Mateo Delgado, había sido borrado de las escrituras como quien limpia una mancha. En su lugar, aparecía un nombre nuevo con plenos derechos. Vanessa Delgado. Y al final de la página, 4 firmas que sellaban mi destino. Gerardo Delgado, Doña Delgado, Vanessa Delgado. Y una cuarta rúbrica que pretendía ser la mía. Mateo Delgado. Me quedé hipnotizado mirando mi propio nombre. Era una caligrafía que intentaba imitar mi trazo, pero los rasgos eran demasiado redondeados, la M inicial carecía de la angulosidad de mi firma real. Alguien había suplantado mi identidad en un documento público ante notario, sin mi conocimiento y, desde luego, sin mi consentimiento. Habían cometido una falsedad documental para despojarme de mi patrimonio. Subí al ático sin quitarme el abrigo. Encendí el portátil, escaneé cada folio con una frialdad profesional y le envié el archivo completo a Marcos con un mensaje de 6 palabras. Han falsificado mi firma. Actúa ya. Me quedé sentado en el salón, a oscuras, viendo cómo la ciudad brillaba ajena a mi ruina familiar. A las 8 en punto de la mañana, el móvil vibró sobre la mesa. Era Marcos. Esto es un fraude penal de manual, Mateo. Si quieres ir adelante, presentamos la querella el lunes a primera hora. No tienen escapatoria. Lunes, 9 de la mañana. Me encontraba sentado frente a Marcos en su despacho de la calle Velázquez, en pleno centro de Madrid. Él llevaba las gafas de lectura puestas y manejaba una carpeta que ya empezaba a abultar de forma preocupante. He revisado minuciosamente el registro de la propiedad, dijo sin levantar la vista de los folios. Tu nombre figuraba en las escrituras originales como coavalista y titular con una cuota de participación cuando se formalizó la segunda hipoteca hace 8 años. Sin embargo, hace escasas 3 semanas, se elevó a público una nueva escritura ante notario que te eliminaba del mapa y otorgaba a Vanessa Delgado la condición de copropietaria registral, todo ello sin tu comparecencia ni consentimiento. Me deslizó una fotocopia compulsada por la mesa de madera noble. Allí estaba. Mi supuesta rúbrica. Un Mateo Delgado falso, trazado con una prisa evidente, que no guardaba ninguna relación con mi caligrafía técnica y angulosa. Hay más, Mateo. Marcos se quitó las gafas y me miró con una gravedad profesional que me erizó el vello. Nada más inscribirse el cambio de titularidad en el registro, alguien solicitó una ampliación de capital sobre la hipoteca existente, lo que comúnmente se llama rehipotecar, por un valor de 85.000 euros. El banco concedió el crédito de forma casi automática, basándose en el excelente historial de pagos y en el capital que tus propias aportaciones mensuales habían acumulado durante casi una década. 85.000 euros extraídos de los cimientos de una casa que yo mismo estaba manteniendo con el sudor de mi frente y mis horas de sueño. Un expolio en toda regla. ¿Y a dónde ha ido a parar ese capital exactamente? Pregunté, sintiendo un nudo de hielo en el estómago. Un contacto en auditoría forense ha realizado un rastreo preliminar de los movimientos, respondió Marcos consultando sus notas. La mayor parte del dinero se transfirió de inmediato a una cuenta corriente a nombre del Centro de Estética de Vanessa. El resto se utilizó para liquidar deudas de tarjetas de crédito personales y microcréditos a su nombre que estaban a punto de entrar en mora. Me recosté en la silla de piel. A través del gran ventanal, el tráfico de Madrid fluía bajo una mañana gris y plomiza de diciembre, ajeno al terremoto que estaba a punto de sacudir los cimientos de mi familia. Marcos, seamos claros. ¿Ante qué tipo de infracción estamos exactamente? Estamos ante un concurso de delitos, Mateo, dijo entrelazando las manos sobre el escritorio. Falsedad en documento público,
estafa inmobiliaria y usurpación de identidad al haber utilizado tus datos personales para la solicitud del préstamo. En España, falsificar una firma en una escritura notarial es un delito penal castigado con penas de prisión. Tu hermana no solo ha sido desleal, ha cruzado la línea del Código Penal. La palabra delito flotó en el aire cargado de la sala como un cristal roto que amenaza con cortarte al menor movimiento. Asentí en silencio, asimilando el peso de la realidad. ¿Cuál es el siguiente paso? Pregunté con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Antes del mediodía, Marcos ya había redactado 3 burofaxes con certificación de contenido y acuse de recibo. Eran requerimientos legales de una contundencia demoledora. El primero iba dirigido a Vanessa, el segundo, a mis padres y el tercero, a la sucursal bancaria que validó la operación. El lenguaje jurídico era directo y no dejaba margen a la interpretación. Exigía la paralización inmediata de la disposición de fondos, la reversión de las escrituras a su estado original, una rendición de cuentas exhaustiva de cada euro retirado y la advertencia explícita de que interpondríamos una querella criminal si no se restauraba la legalidad en un plazo máximo de 15 días naturales. 15 días, comentó Marcos mientras sellaba los sobres. Es una concesión de cortesía profesional que te doy por ser tu familia. Mientras la impresora escupía las últimas copias, saqué el móvil y abrí la aplicación de mi banco. Durante 8 años, mi cuenta había sido el pulmón financiero de esa casa mediante transferencias automáticas programadas. 1.200 euros mensuales para la hipoteca y los gastos médicos, además de una transferencia trimestral de apoyo al negocio de Vanessa. Con una calma casi quirúrgica, fui cancelando cada una de ellas. Una tras otra. Me llevó apenas 4 minutos borrar 8 años de sacrificio financiero con apenas 6 toques en la pantalla táctil. Marcos me observaba por encima de sus lentes, evaluando mi reacción. ¿Estás completamente seguro de esto, Mateo? No habrá vuelta atrás una vez que se procese el impago. Han falsificado mi identidad y han saqueado mi esfuerzo de años, respondí con la voz firme. No voy a seguir financiando mi propia destrucción ni el fraude de quienes me han golpeado en la cara. Él asintió con un gesto breve de respeto. Ahora solo quedaba esperar a que los burofaxes llegaran a su destino en la sierra. Había aprendido la lección más amarga de mi vida. La lealtad hacia uno mismo es la base de cualquier otra lealtad. Puedes amar a tus padres y a tu hermana, pero no puedes permitir que utilicen ese amor como un cheque en blanco para arruinarte la vida. Todo lo demás, a partir de ahora, era una cuestión de justicia. La primera llamada de la ofensiva llegó el martes a las 6:15 de la mañana. Era mi madre. No descolgué el teléfono, me limité a observar cómo la pantalla iluminaba la mesilla de noche en la oscuridad. Inmediatamente después, empezó la lluvia de notificaciones de WhatsApp, un goteo incesante que hacía vibrar el cristal con una urgencia desesperada. Mateo, ¿qué está pasando? El banco acaba de devolver el recibo de la hipoteca. Nos han enviado un aviso de demora con recargo. Mateo, responde a tu padre ahora mismo. Le ha dado una subida de tensión por tu culpa. ¿Por qué no coges el teléfono? Hay que pagar las facturas de la luz y el seguro privado, no podemos esperar. Bloqueé sus números de forma sistemática. No lo hice por una rabieta ni por odio, sino por una necesidad física de silencio. Quería que, antes de escuchar mi voz, tuvieran tiempo de leer y asimilar el contenido de los burofaxes de Marcos que debían estar al caer. El miércoles por la tarde, Diego se presentó en la puerta de mi casa. Tenía un aspecto deplorable. La camisa arrugada, el pelo desordenado y unas ojeras tan profundas que parecían hematomas. Se lo ha fundido todo, Mateo, dijo a modo de saludo, sin esperar a que lo invitara a entrar. Esos 85.000 euros de la rehipoteca. Los metió en una plataforma de criptomonedas siguiendo el consejo de un supuesto asesor financiero de Internet y todo ha volado. Ha desaparecido.
El centro de estética sigue ahogado en deudas y no hay ni un euro en la caja. Y cuando llegaron los papeles de tu abogado, Vanessa simplemente entró en brote. Mis suegros están en shock absoluto. Tu madre no para de llorar y tu padre no ha articulado palabra en 2 días. ¿Ellos sabían lo de la falsificación de mi firma, Diego? Pregunté con una calma que pareció inquietarlo aún más. Él desvió la mirada hacia las baldosas del pasillo, incapaz de sostenerme el pulso. Ellos simplemente pensaron que estarías de acuerdo si lo hacían todo por su cuenta para no molestarte. Vanessa les convenció de que sería lo mejor para la herencia y los impuestos y que, como a ti te va tan bien en Madrid y te sobra el dinero, no necesitabas realmente esa parte de la casa de la sierra. Les cerré la puerta en las narices sin decir una palabra más. No había nada que discutir con quien justifica un robo bajo el pretexto de la conveniencia. Una semana después, la realidad se impuso con toda su crudeza. El banco puso la casa en proceso de ejecución. Sin mis 1.200 euros mensuales y con el lastre de la nueva deuda de 85.000 euros que Vanessa había dilapidado, mis padres no aguantaron ni un mes antes de asomarse al abismo del desahucio. El burofax de Marcos surtió el efecto de una carga de demolición. El banco inició una investigación interna por falsedad documental y fraude. Para evitar que Vanessa acabara en el banquillo de los acusados por la vía penal y con una posible pena de cárcel, mis padres no tuvieron más remedio que aceptar la venta inmediata del inmueble para liquidar todas las deudas pendientes con la entidad. Recuperé mi parte proporcional mediante un acuerdo transaccional para cerrar el caso sin llegar a juicio, un pacto que incluía la retirada de la querella a cambio de la restitución de mis derechos. Pero no me quedé anclado en esa historia. Simplemente tomé lo que me pertenecía por derecho legal y cedí la gestión de los activos restantes a una agencia profesional. El día de Nochebuena, exactamente un año después de aquel bofetón, estaba sentado en una pequeña cafetería castiza cerca de la Plaza Mayor. Sobre la mesa, junto a un café humeante, había una pequeña cajita de madera. Contenía el reloj de oro del abuelo. Marcos, con su tenacidad habitual, consiguió recuperarlo como parte del inventario del patrimonio familiar durante la liquidación. Deslicé el dedo sobre el cristal frío, justo por encima de esa pequeña muesca que el abuelo le hizo en el verano del 87. Ahora lo tengo claro. La lealtad hacia uno mismo es la forma más elevada y necesaria de lealtad. Puedes querer a los tuyos con toda tu alma, pero no puedes permitir que utilicen ese afecto para destruirte por dentro. Se puede llegar a perdonar, con el tiempo, pero no existe la obligación moral de regresar a la escena del crimen. No sé si volveré a hablar con mis padres algún día. Quizá las próximas Navidades, o tal vez dentro de 5 años. No he echado la llave definitiva a la puerta de mi corazón, pero ya no me quedo esperando en el umbral a quienes están dispuestos a golpearme en la cara en cuanto me doy la vuelta para ayudarlos. A veces, el acto más valiente y revolucionario que puedes llevar a cabo no es gritar tus verdades ni demostrar que tienes la razón ante un tribunal. Es, simplemente, cruzar la puerta con la cabeza alta, cerrarla tras de ti sin hacer ruido y construir algo que sea solo tuyo, lejos de las sombras del pasado. La abuela Carmen, allí donde esté, me entendería perfectamente. Miro el reloj del abuelo en mi muñeca. El segundero avanza con una precisión milimétrica, sin detenerse por nada ni por nadie. Es mi ritmo. Es mi tiempo. Es, por fin, mi propia vida. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.